No me gusta los problemas. Ya la para que se gane. Hola, muy buenas tardes con todos los participantes. Ya, buenas tardes. Buenas tardes. Muy, Buenas muy buenas, tardes. muy buenas tardes con todos.
Bien, vamos a iniciar la capacitación. Le vamos a pedir a todos, por favor, encarecidamente, que desconectemos o desactivemos los audios para una mejor capacitación. ¿Sí? Me presento, yo soy la doctora Michelle Granja, soy médico cirujano, con maestría en gerencia hospitalaria, soy médico ocupacional y también pues tengo una maestría en todos los que son técnicas endoscópicas. Bien, actualmente pues soy docente presencial y online. Bien, bueno, vamos a iniciar, ¿no? El tema del día de hoy es un instructor de primeros auxilios, ¿no? Pero para ello vamos a tener que conocer cuáles van a ser estos primeros auxilios que vamos a brindar, ¿sí? Si tenemos algún tipo de pregunta, si tenemos duda, por más mínima que sea su pregunta, por favor, esta es la oportunidad de poder, pues, llenar cualquier tipo de inquietud que tengamos, ¿sí? Si tenemos preguntas, los podemos hacer por medio del chat y lo vamos a ir contestando, ¿sí? Bien. Pero para ello, como les indiqué, vamos a ir desglosándolo, ¿no? Porque para poder entender y para poder ser instructor, para poder dar los primeros auxilios, debemos de comprender qué son los primeros auxilios y qué son y cuáles van a ser todos estos tipos de accidentes o de urgencias, ¿no? Que se pueden presentar. Recordemos que los primeros auxilios va a ser para todo para todas las personas, ¿no? En general, podemos dar primeros auxilios en lactantes, en neonatos, en niños, en adolescentes, en adultos. Bien, pero para ello tenemos que saber la definición de qué son los primeros auxilios, ¿no? Bien, la Organización Mundial de la Salud nos indica que la definición de los primeros auxilios es una atención inmediata. Ojo con esto, inmediata, pero que va a ser temporal, ¿no? Pero lo cual, esta atención que le vamos a dar a la víctima, porque va a ser la víctima, ¿verdad? Va a ser de una forma pues temporal, ¿no? Y va a ser muy eficaz, ¿verdad? Ya que vamos a poder nosotros eh, bien, entonces como les indicaba, ¿no? Entonces una atención inmediata, temporal y eficaz que se le brinda a la víctima en dos circunstancias. Bien sea este en un accidente, ¿verdad? En un accidente o una enfermedad. Pero esta enfermedad, recordemos que va a ser algo repentina, ¿no? Que ya lo vamos a ir viendo más adelante. Por ejemplo, un paro cardiorrespiratorio, ¿verdad? Algún tipo de enfermedad. Porque recordemos que las paradas cardiorrespiratorias, ¿verdad? Van a ser de dos orígenes. Ya, el primer origen, cuando hay una parada cardíaca en niños, sobre todo suele ser por origen congénito, ¿no? Que ya va a ser una enfermedad. O a su vez, en personas adultas, pues ya puede ser por algún tipo de, sea esto por medicamentos, o sea por algún tipo de patología que también tenga, ¿no? Bien, entonces. Dicho esto, ¿verdad? Nosotros vamos a darle esta atención inmediata, pero como les indiqué, va a ser temporal. ¿Por qué va a ser temporal? Porque la víctima va a tener que ser referida sí o sí a un hospital o va a ser referida eh, a un centro médico o a su vez pues va a llegar la ambulancia, ¿no? Porque recordemos que va a necesitar una evaluación médica, ¿ya? Bien, entonces, ¿por qué es la importancia de los primeros auxilios? ¿Ya? Bien, les voy a decir, voy a indicarles cuatro puntos claves, ¿no? Para no sobrecargar, ¿no? Recordemos que estas capacitaciones son capacitaciones claves para que ustedes puedan tener todos estos objetivos, ¿no? Para ello, lo más importante que ustedes tienen que recordar, queridos estudiantes, va a ser salvar vidas, ¿no? Salvar vidas, va a reducir el sufrimiento de la víctima, va a evitar mayores consecuencias como incapacidades permanentes, porque ya vamos a ver qué sucede, cuántos minutos el cerebro se puede quedar sin oxígeno para que no existan secuelas, ¿no? Y también pues va a reducir costos, ¿no? De recuperación. Bien, entonces es importante que recordemos que debemos aplicar correctamente estos cuidados
de primeros auxilios, ¿no? En una forma eficaz. Ahora, la importancia de esto es de que tenemos que tener los conocimientos, ¿no? Como instructores de primeros auxilios, debemos de saber, ¿no? De saber, por ejemplo, qué hacer ante una asfixia, qué hacer ante una quemadura, qué hacer frente a una fractura, ¿no? O a su vez, lo que es muy común, ¿verdad? Que no es algo lejano, son las paradas cardiorrespiratorias, ¿no? Entonces, recordemos que como instructores, el interés del alumno, ¿verdad? Siempre tiene que ser superior, ¿no? A cualquier tipo de circunstancias y sobre todo si ustedes son instructores y si es que a su vez también van a dar capacitaciones a sus alumnos, ¿no? Siempre la importancia de que sepan de recibir la atención y el socorro y la ayuda, ¿no? Que ya lo vamos a ir viendo más adelante. Bien, entonces, aquí igual les he dejado el material de apoyo, ¿no? Para que ustedes puedan revisarlo. Aquí está lo que indica, lo que les he mencionado, ¿no? Que son los primeros auxilios, que indica la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Y pues es un concepto clave, es un concepto universal, ¿no? No va a ser un concepto que va a cambiar jamás, porque ya sabemos que son ayudas inmediatas, temporales, sea esto de una forma súbita que ha sufrido la víctima o a su vez de alguna enfermedad. Bien, ¿quién es el primer en responder, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bien, esto nos indica que va a ser la primera persona que decide participar en la atención del lesionado. Importante que sepamos que toda persona puede brindar primeros auxilios. Lo importante es que estén capacitados, ¿no? Entonces, una persona que puede brindar primeros auxilios, en este caso ustedes que son instructores, pueden ser personal de enfermería, personal profesional de la salud o como no lo pueden ser, ¿ya? Es importante que en el primer respondiente, que quiere decir este que es el encargado de evaluar la escena es muy importante, ya lo vamos a ver, ¿no? Y es aquel que va a comenzar a hacer las revisiones del lesionado y va a activar el servicio médico de urgencias, ¿ya? Pero es importante que sepamos que dentro de los procedimientos generales ante situaciones de emergencias, ¿verdad? Es importante que tengamos claro la seguridad personal. Esto es muy importante, ya que recordemos que nosotros vamos a hacer, esto es una regla de oro, ¿no? Primero nosotros, segundo yo, tercero yo, ¿no? De las tres líneas siempre van a ser el yo, ¿no? Y dentro del cual la segunda regla va a ser siempre pues asegurar la escena. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos nosotros evaluar cuáles van a ser los riesgos de la escena, ¿no? Recordemos que al momento de evaluar vamos a poder nosotros analizar si podemos reducirlo o si podemos eliminar algún tipo de riesgo antes de llevar a la víctima, ¿no? Antes de nosotros hacer el primer contacto con la víctima, ¿no? Por ejemplo, si es una persona que ha sufrido una colisión por accidente de tránsito, ¿no? Y estamos viendo que está en la vía, pero, a ver, Nixon García Gordón, muy buenas noches, nos indica una consulta. Si soy técnico de enfermería, ¿podría ser instructor? Desde luego que sí, o sea, es algo importante que sepamos que nosotros al tener los conocimientos de primeros auxilios, podemos nosotros también replicarlos, o sea, podemos ser instructores, desde luego que sí, ¿no? Asumo yo que pues esta capacitación les va a ayudar como un certificado, ¿no? Y pues ya ir ustedes pues ya enfocándose, ¿no? En qué tipo de rama quieren, ¿no? En general, ¿no? Porque, por ejemplo, hay instructores que son únicamente de primeros auxilios, ¿no? Que es en general, global. Pero para ello tienen que ustedes recibir una capacitación, por ejemplo, solamente de RCP, ¿no? De RCP o solamente de asfixias, ¿no? Para que ustedes puedan pero igual, en esta capacitación vamos a ver todos los temas, ¿no? Vamos a abarcar todos, por favor, si tenemos dudas o preguntas, este es el momento, ¿no? Pero desde luego que sí. Recordemos que para unos, por ejemplo, si uno quiere ser docente,
para ello uno tiene que dominar y saber el tema, ¿no? Entonces, esto es la clave de todo. Bien, pero para ello tenemos que saber, ¿no? Reconocer cuáles son los signos y cuáles son los síntomas, ¿no? Recordemos, ¿qué son los signos? Los signos, recordemos que es todo lo que percibimos por medio de los sentidos. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo de un signo, una inflamación, una hemorragia, ¿ya? Y un síntoma son las sensaciones que se percibe y describe la persona lesionada, ¿no? Por ejemplo, el dolor, si tiene náuseas, si tiene frío, ¿no? Bien, importante que sepamos también que al momento de nosotros hacer, dentro de lo que indica el protocolo, ¿no? La entrevista y el examen focalizado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Es importante que nosotros reconozcamos si la víctima, si esta persona está consciente, ¿verdad? Si está consciente, nosotros debemos hacerles preguntas lógicas, ¿no? Y sobre todo, importante de autorización, ¿no? Para ser atendido, si la persona está consciente. Por ejemplo, debemos preguntarle cuál es su nombre, cuántos años tiene, qué le pasó, me permite ayudarlo, puedo escucharme, puede verme. Con estas preguntas tan sencillas como la vemos, más allá de que nos va a ayudar a hacer una buena entrevista, también vamos a poder nosotros evaluar qué, evaluar su nivel de conciencia, que eso es muy importante, ¿ya? Entonces, ya una vez que hemos hecho estas preguntas, hemos hecho la autorización, siempre y cuando la persona está consciente, debemos nosotros realizar una evaluación focalizada. ¿Qué quiere decir focalizada? Netamente sobre la lesión, ¿verdad? Y las partes cercanas, ¿no? Cercanas de la lesión, para así, pues nosotros aplicar los primeros auxilios, ¿no? Ahora, si la víctima, ¿verdad? Está inconsciente, porque ese es el otro lado. Si está inconsciente, nosotros lo que vamos a hacer es una evaluación secundaria. Se preguntarán, ¿cuál es la evaluación secundaria? Bien, este va a ser un examen físico que va a estar detallado. ¿Y cómo va a estar detallado? Que el examen va a ser que nosotros debemos hacer una evaluación de cabeza, tronco, extremidades, para así pues ir corrigiendo ciertas lesiones que se encuentran, que podamos nosotros ver, pues, ¿no? Visualizar. Bien, en cuanto a lo que es proporcionar los primeros auxilios, ¿verdad? Es importante que que nosotros podamos visualizar y analizar de acuerdo a la lesión que presenta la víctima y también el nivel de gravedad, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, ¿no? Una persona que necesita primeros auxilios por una fractura, ¿no? O por un esguince a una persona que necesita un RCP, ¿ya? Importante para ya continuar, ¿no? No olvidarme, esto es muy importante. Siempre debemos nosotros priorizar, hacer priorización de las lesiones que ponen en mayor riesgo de muerte, ¿ya? Eso es lo más importante, ¿no? Por ejemplo, si vemos una persona que tiene una hemorragia masiva en el miembro inferior, ¿no? Y tal vez observamos también que tiene una laceración en la cara muy pequeña, donde vamos a hacer más énfasis en la hemorragia masiva que tiene a nivel del miembro inferior, porque es la que va a tener una hemorragia masiva que conduce a esto, a un shock hemorrágico y va a perder la vida, ¿no? Bien, entonces dentro de las obligaciones que yo les he puesto aquí es tener el primer contacto siempre con el lesionado, ¿no? Una vez que nosotros hemos evaluado que la escena se asegura que no va a existir un daño para nosotros, debemos de tener un contacto, ¿no? Un contacto cercano, ¿no? Importante, siempre pedir ayuda. Ahora, seguramente pueden existir médicos aquí, ¿no? Pueden existir médicos, pueden existir aquí licenciados en enfermería, puede que también esté aquí un instructor de primeros auxilios que ya tenga muchos años dando primeros auxilios, ¿no?
Pero ¿qué es lo importante? Jamás vamos a poder actuar solos, ¿ya? Importante, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy ante una situación de un paciente, de una víctima que tiene una parada cardíaca, por más que yo tenga la experiencia, por más que yo he trabajado, un ejemplo, ¿no? Muchos años en un hospital, siempre se necesita pedir ayuda, siempre, ¿no? Nunca vamos a poder hacer una asistencia sola, ¿ya? Entonces, no siempre se va a poder trabajar adecuadamente solo, ¿ya? Entonces, importante esto, ¿no? Debemos hacer la evaluación primaria del paciente, como ya les había indicado, solicitar siempre un apoyo de emergencia, debemos de llamar. Importante, cuando llamamos nosotros al servicio de emergencias, cuando llamamos para que pueda trasladarse la ambulancia, es muy importante que sepamos identificarnos. Por ejemplo, eh, me llamo Michelle, mis apellidos, estoy en una dirección exacta. Esto es importante, dirección exacta, ¿no? Dar referencias, importante, indicar de cuántas víctimas estamos hablando, ¿no? Porque si nosotros no especificamos esto, ¿qué va a suceder? Va a venir una sola ambulancia. Y, por ejemplo, podemos estar frente a múltiples víctimas, ¿no? Y no se va a necesitar una ambulancia. Entonces es importante siempre que la información que nosotros demos sea valiosa, ¿no? Porque también, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, que sean múltiples víctimas y estemos hablando de un atrapamiento vehicular. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar a los bomberos, ¿no? Entonces es importante siempre, ¿no? Una información precisa y que va a ser pues muy valiosa, ¿no? Bien, liberar las vías aéreas, que ya lo vamos a hablar de eso, el ABCD, ¿verdad? Que es importante, ¿no? Bueno, y iniciar el RCP básico, bueno, esto va a ser únicamente para ciertas víctimas que lo van a necesitar y que ya vamos a hablar de eso, ¿no? Pero es importante que conozcamos el RCP, ¿no? Y como ya lo indico, RCP básico. Importante que sepamos que hay dos tipos de RCP. El básico es toda persona que lo puede realizar. Ustedes lo pueden realizar, sean enfermeros, puede que exista que un ingeniero, lo puede realizar todo tipo de persona. ¿Por qué? Sí va a necesitar conocimientos, desde luego que sí, tiene que saber cuántas compresiones van a hacer, cuántas insuflaciones van a hacer, cuál es la técnica, qué hacer y no hacer. De que va a necesitar un conocimiento, eso está claro. Pero el avanzado ya únicamente lo va a hacer el personal entrenado, ¿no? En este caso, pues va a ser el médico, también lo puede hacer una enfermera que esté capacitada y se llama avanzado porque va a necesitar medicamentos, ¿no? Medicamentos como por ejemplo el fentanilo, adrenalina, ¿no? Bien. Y recordemos que siempre cuando se lleva a una persona, ¿verdad? A una víctima, se la lleva a que reciba la atención ya completa. Siempre hay que hacerlo en el servicio más cercano, ¿no? Bien. En cuanto a los testigos, ¿no? Recordemos que siempre van a haber testigos, ¿no? Siempre van a haber personas que van, pues, coloquialmente, ¿no? Personas curiosas que van a querer ver qué sucedió, qué pasó, qué no pasó, ¿no? Si nosotros ya estamos capacitados y somos instructores y nos vamos a estar frente a una escena, lo importante es nosotros alejar todo tipo de personas que no nos va a ayudar, ¿no? Pero, por ejemplo, un testigo que no sabe absolutamente nada de primeros auxilios, pero nos puede servir porque puede llamar a la ambulancia o a su vez puede ir al lugar más cercano donde exista un DEA, ¿no? Ya vamos a hablar de qué es un DEA, ¿ya? Bien, entonces aquí les he puesto muy claro, debemos nosotros identificarnos, ¿no? Por nuestro nombre, detallar lo que sucedió de una manera muy rápida y referencias, ¿no? Bien. Dentro de la seguridad personal, que ya les indiqué que nosotros debemos hacer tres, es una regla de oro que está dentro de los protocolos, ¿verdad? Siempre la evaluación de la escena, ¿no? Ya les indiqué eh, un ejemplo, ¿no? En cuanto a lo que habla de la zona de seguridad, eh, siempre nosotros debemos
si nosotros hemos evaluado el riesgo, vemos que para nosotros no existe un riesgo, pero que sí va a existir un riesgo para la víctima, debemos de retirarla, ¿no? Importante. Siempre se indica, ¿verdad? Y en los protocolos y en las guías europeas y americanas, siempre indica que jamás debemos de mover a la víctima, jamás. Pero sí existen excepciones, por ejemplo, ¿no? Si está frente a una carretera, ¿no? Ya hemos visto que no vienen vehículos, no corremos riesgos, pero sabemos que en cualquier momento puede pasar un vehículo y puede hacer más daño a la víctima, ¿no? O por ejemplo, si vamos a hacer un RCP y la persona no está dentro de una base de un piso o algo sólido para realizar las compresiones, ¿ya? Bien, entonces aquí les he dejado, ¿no? La importancia siempre de esta regla de oro, ¿no? Primero yo, segundo yo, y siempre va a ser nosotros como en primera línea, ¿no? Bien, nosotros como instructores, si se les da la oportunidad o si es que ya la tienen, si van a dar esta instrucción a, por ejemplo, a escuelas o a colegios, ¿no? Y dar charlas, es importante que siempre tengan que tener en claro todos los que son los EPPs de seguridad, ¿no? Los EPPs de seguridad son protecciones personales, siempre deben de contar con ellos si van a dar la clase o si van a dar la capacitación, deben de contar con guantes, cubrebocas, ¿no? Pero recordemos que esto será como medidas preventivas, ¿no? Pero sabemos que frente a primeros auxilios que estamos en la calle, nadie va a contar con guantes, ¿no? Cubrebocas en ese momento, ¿no? Únicamente eso lo va a contar el servicio de la ambulancia, ¿ya? Bien, entonces cuando hacemos una evaluación de la escena, ¿no? No solamente darnos cuenta de vehículos, ¿no? Porque también podemos estar frente a diferentes tipos de situaciones, por ejemplo, si hay objetos tirados, si hay líquidos, si hay colgantes, si hay cables, si hay animales también, ¿no? Animales, hay maquinaria, todo eso tenemos que evaluar, ¿no? Que sabemos que no vaya a presentar ningún tipo de riesgo. Bien, entonces y una vez que nosotros tenemos garantizado esa seguridad ante nosotros y hemos tenido la seguridad para la víctima, la escena, siempre debemos nosotros hacer una evaluación muy rápida, ¿no? Muy flash en nuestra mente, eh, que debemos preguntarnos siempre, ¿no? ¿Cuál fue la situación que preexistente, ¿no? ¿Qué fue lo que llevó a esta situación, ¿no? ¿Existen aún estas condiciones? ¿Cuántos heridos hay? ¿Cuántos no están heridos, ¿no? ¿Y cuál es el más grave? Bien, dentro de lo que es una posición de seguridad, ¿qué nos indica una posición de seguridad? Bien, esta es para acercarnos a la persona, si existe, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona está broncoaspirando, recordemos si una persona está boca arriba, ¿no? Inmediatamente tenemos que ponerla en esta posición de seguridad. ¿Por qué? Porque la persona al momento de vomitar puede hacer una broncoaspiración, ¿no? Y esta persona puede llegar a una parada cardiorrespiratoria, ¿no? Entonces, la posición de seguridad es que lo vamos a poner a un lado, ¿no? De preferencia del lado donde nosotros estamos evaluando a la víctima, ¿ya? Ahora, dentro de lo que es la evaluación, esta evaluación simultánea que se llama la ADVIT. ¿En qué consiste esto? Esto va a ser una evaluación, no debe de exceder más de los 10 segundos y es un estado general que vamos a hacer del paciente, donde vamos nosotros a evaluar su estado de conciencia, su condición respiratoria, su condición circulatoria. Si estamos, por ejemplo, ¿no? Si vemos que una persona está tendida en el piso, nosotros debemos de acercarnos, ¿no? Y debemos de preguntarle, ¿está bien? ¿Se encuentra bien? ¿Cómo se llama? Dentro de las guías nos indica que podemos nosotros hacerle pequeños movimientos, no dolorosos, pero sí movimientos, por ejemplo, ¿no? Tocarle un poco el hombro, se encuentra bien, ¿no? Entonces, ¿qué es el ADVIT? Para que ustedes sepan, ¿no? El ADVIT es el A que nos indica el estado de alerta, ¿no? El estado de alerta, cuál es su respuesta verbal, la respuesta dolorosa, ¿verdad? Y también pues la I que indica inconsciencia, ¿ya? Ese es el ADPIT.
Antes de continuar, antes que se me vaya por alto, es importante que ustedes conozcan cuáles son las normas generales para el manejo de las víctimas. Bien, lo primero es la protección personal, ¿no? Nosotros ya sabemos que antes de tocar a una persona accidentada debemos nosotros protegernos, ¿no? Siempre lo más indicado, ¿verdad? Van a ser los guantes, ¿no? Los guantes de látex. Ahora, me dicen, doctora, pero estamos en la calle y no existen guantes, podemos hacerlo hasta con bolsas plásticas, ¿no? Recordemos que nosotros no podemos poner en contacto no podemos ponernos en contacto con sangre o con cualquier tipo de fluidos, ¿no? Porque no sabemos si estamos eh, frente a una persona pues, que tenga alguna patología, alguna enfermedad de base, ¿no? Entonces no se debe hacer porque, importante que sepamos, no se debe hacer. Bien. Eh, lo más importante también, ¿no? Bueno, todo es importante dentro de los primeros auxilios, pero dentro de ellos es importante recordarles que siempre debemos mantener la calma y la serenidad, ¿no? Porque recordemos que lo más importante en toda emergencia siempre va a ser mantener la calma, ¿no? Recordemos que si eh, la víctima está frente a un atragantamiento, frente a una asfixia, la víctima va a estar desesperada totalmente, ¿no? Y sin contar si la víctima es un niño de 11 años, ya se pueden imaginar cómo va a estar su papá, su mamá o su abuela, ¿no? Entonces, nosotros debemos siempre mantener la calma y la serenidad para poder actuar. ¿Bien? Lo segundo es siempre alejar las personas, ¿no? Eh, las personas curiosas, ¿no? Alejarlas, que no toque, porque mayormente a veces la gente lo que siempre quiere hacer es tocar a las personas, ¿ya? Pero sí, estas personas nos van a servir para que llamen, como ya les indiqué, llamen al servicio de emergencia o a su vez, pues, solicitarle que vaya a ver un DEA, ¿no? Si es que el paciente si la víctima lo requiere. ¿Bien? Dentro de las normas también está actuar deprisa, ¿no? Siempre actuar rápido, pero importante, con seguridad lo que vamos a hacer, ¿no? Nunca podemos actuar de una forma precipitada, ¿no? Por ejemplo, si vemos una persona que está tirada en el piso, no vamos, antes de evaluarla, ya vamos a solicitar un DEA. No vamos a pensar que todas las personas van a requerir van a necesitar un desfibrilador o que están frente a una parada, ¿no? Siempre la evaluación rápida nos va a ayudar pues a tomar decisiones, ¿no? Bien, recordemos, no movemos a la víctima, a no ser que la escena no sea segura, ¿ya? Siempre debemos nosotros mantenernos junto a la víctima. Jamás la podemos nosotros abandonar. Nunca, nunca se puede abandonar. ¿Por qué? Porque mayormente a veces en los casos puede empeorar su estado, ¿ya? Entonces, ¿en qué momento nosotros abandonamos a la víctima? Por favor, jamás olvidar. Cuando ya haya llegado el personal médico, en este caso, pues la ambulancia, ¿no? El personal de salud. Importante, ¿no? Siempre debemos nosotros, si es que hacemos un movimiento a la víctima, siempre debemos evitar movimientos bruscos, ¿no? Porque recordemos que estos movimientos bruscos pueden empeorar el estado del paciente. Bien, importante también, jamás, nunca debemos nosotros darles líquidos, ¿no? A veces escucho mucha gente que dice, porque he trabajado en ambulancias mucho tiempo, no, doctora, es que ya le dimos un vaso de agua, es que no quería tomar el agua. No, jamás le demos nada de tomar, nada de comer, jamás. ¿Por qué? Al nosotros dar líquidos, si una persona está semi inconsciente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a provocar un paro respiratorio, ¿ya? Entonces, por esto es la importancia que si no tenemos conocimientos, no hacerlo. Pero como ya estamos en la capacitación y ya sabemos, ¿no? Entonces, recordar, jamás darle absolutamente nada de tomar ni de comer. Una vez estuve con llegué a un servicio de asistencias donde la abuelita, el niño estaba atragantado
y la señora le quería dar un poco de arroz para que según ella pueda pues rodar una bolicha, estos objetos de estos niños que juegan a veces con estos, con un juguete. Ya, entonces esto no. Lo que empeoró fue que le dio una parada cardiorrespiratoria. Bien, entonces lo que hizo fue que empeoró la situación. ¿Ya? Primaria es la evaluación inicial que nos ayuda a identificar cuáles son las lesiones o condiciones que pueden proponer, que pueden poner en peligro la vida del paciente. Debe ser rápida y eficaz y apli- aplica para pacientes en quienes se ha demostrado la inconsciencia. Bien, por favor, al alumno, por favor, puede desactivar su audio. ¿Se está escuchando? Por favor. Disculpe, licenciada. Ya, no hay ningún problema. Bien, entonces, como les indicaba, ¿no? También es importante que que la víctima jamás vea sus lesiones, ¿no? Y tampoco debemos nosotros hacerles comentario de sus lesiones, porque recordemos que esto va a chocarlo, ¿no? Chocarlo emocionalmente, ¿no? Por ejemplo, si estamos frente a una amputación, no le vamos a decir al paciente, señor, acabo de perder la pierna, o señor, eh, no la tiene, ¿no? Jamás deberíamos hacer eso, ¿sí? Eso también es muy importante. Bien, entonces esta es la evaluación primaria, ¿no? Que ya les he mencionado, es una evaluación inicial que vamos a nosotros a identificar qué tipo de lesión o cuáles son las condiciones del paciente que puede poner en riesgo, ¿no? Entonces vamos a tener que hacer el ABC. ¿Qué es el ABC? El A nos indica las vías respiratorias, la B que nos indica la respiración y la C la circulación. Bien, aquí es lo que les he indicado, ¿no? A, B, C, ¿no? Que en inglés, porque la A indica airway, que significa abrir vías aéreas y el control de cervicales. La B, que significa ventilación, ¿verdad? Que es la respiración. Y la C, que es la circulación, ¿no? La circulación y el control de hemorragia. Importante. Si estamos nosotros frente a una víctima y vemos que la persona no responde, no nos dice nada, quiere decir que su vía aérea está obstruida. Ahora, si la ventilación, si vemos que el paciente no respira, podemos darnos cuenta cuando una persona no respira, ¿no? Porque nos vamos a acercar, vamos a ver sus movimientos torácicos, ¿no? Y si no los tiene, ahora la circulación nos indica que vamos de tomar el pulso. Ahora, si tampoco tiene pulso, estos son los tres indicadores que un paciente está en una parada cardiorrespiratoria. Ojo, esta es la clave de todo, ¿no? Si se pregunta, doctora, ¿cómo sé que una persona está en una parada cardiorrespiratoria? Sencillo. La vía respiratoria, el paciente puede tener obstrucción, ¿verdad? Está inconsciente, no respira y no tiene pulso, ¿no? Inmediatamente debemos iniciar la reanimación cardiopulmonar. Bien, entonces aquí les he dejado un pequeño concepto que ustedes sepan, vías aéreas, ventilación y circulación. En las vías aéreas, siempre nosotros debemos abrir la boca de la víctima en busca de algún objeto, ¿no? Que pueda obstruir. Pero esto es importante. Jamás debemos nosotros, por ejemplo, ¿no? Si está en la boca, si está algo superficial, nosotros podemos retirarla, ¿no? Si está en la boca, pero por ejemplo, si está más allá, si está en la laringe o no podemos nosotros introducir nuestros dedos, no podemos hacer eso. Ahora, en cuanto a lo que es la ventilación, que lo que les indiqué es la respiración, nosotros podemos ver la respiración. ¿Cómo la vamos a ver? Porque el pecho del paciente va a subir y va a bajar, ¿no? Vamos a escuchar, la respiración se escucha y también vamos a poderla sentir, ¿no? Porque recordemos que el aire que sale por la boca o por la nariz, ¿verdad? Podemos nosotros sentir, ¿no? Sentir la frecuencia, sentir la profundidad. Bien, y ahora lo que es la circulación.
Esta es aquí la presencia de signos de circulación. ¿Qué quiere decir esto? Es el pulso, ¿no? El pulso carotídeo, que es al lado del cuello, ¿no? Debemos tener presionado 3-5 segundos rápidamente y poder darnos cuenta si este paciente tiene una buena circulación. Importante, también tenemos que nosotros siempre valorar el color de la piel del paciente, ¿no? De la víctima. Si la víctima está pálido, es un indicativo, ¿no? Si está azulado también, ¿no? Los labios del paciente también es un indicativo, ¿no? De que no existe una buena circulación. Bien, ahora, dicho todo esto, ¿no? Porque es importante que sepamos y conozcamos, ¿no? Porque a veces muchas personas pueden saber lo que es una reanimación pulmonar, pueden saber qué hacer ante una fractura, qué hacer frente a una asfixia, ¿no? Pero es importante lo que mencionamos primero, ¿no? Todo lo que es la seguridad de la víctima, qué hacer y qué no hacer. Bien, ahora, ¿qué es la reanimación cardiopulmonar, ¿no? O también conocida como RCP. Bien, ¿qué nos indican las guías europeas sobre lo que es la RCP, ¿no? El RCP, ¿verdad? O la reanimación cardiopulmonar se da cuando una víctima está frente a una parada cardiorrespiratoria. ¿Y qué es una parada cardiorrespiratoria? Es la interrupción, ¿verdad? Repentina, ¿no? Abrupta y simultánea de la respiración y el funcionamiento del corazón, ¿no? Que puede ser que puede existir algún tipo de afectación en el sistema, sea este respiratorio o sea a su vez circulatorio, ¿no? Entonces, puede producirse un paro respiratorio y el corazón puede seguir funcionando, ¿no? Pero en pocos minutos puede sobrevivir el paro cardíaco cuando no se presta, bueno, la persona puede fallecer si es que no se le presta los primeros auxilios inmediatos. ¿Ya? Entonces tenemos claro, si una persona está en una parada cardiorrespiratoria y nosotros no le demos los primeros auxilios, ¿verdad? Esta persona va a fallecer. ¿Ya? Ahora, también debemos de actuar de una manera rápida. ¿Por qué? El cerebro, si no recibe oxígeno entre 4 minutos, ya va a existir un daño neurológico, o sea, un daño cerebral, ¿no? 6-8 minutos y estamos hablando de una muerte cerebral, ¿no? Entonces aquí es la Armonía, importancia. 18 va a llegar. Por favor, desactivemos los Armonía, micrófonos. ¿a dónde? Santana. Al exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y otros por el caso denominado Panama Papers. Por favor, podemos silenciar o a su vez, por favor, el compañero Erasmo, podemos silenciar su micrófono, por favor, está interrumpiendo la clase. Bien, gracias, compañero. Bueno, entonces dicho esto, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos, no? Una parada cardiorrespiratoria, si nosotros no le damos los primeros auxilios, esta persona puede fallecer, ¿ya? Puede fallecer y si a su vez nos demoramos 7 minutos, y esa persona va a tener daño neurológico, daño cerebral. Importante que sepamos esto, va a ser irreversible, ¿ya? Irreversible. El oxígeno que falta al cerebro va a ser irreversible. No va a haber ningún neurólogo, ninguna asistencia médica que pueda, pues, revertir este daño. Este daño va a ser para toda la vida, ¿ya? Bien, ahora, ¿cuáles van a ser las condiciones o las causas más comunes de una parada cardiorrespiratoria? Puede ser esta, por un paro respiratorio, también cuando las personas están deshidratadas, por eso es la importancia de que la persona no se deshidrate, porque cuando una persona se deshidrata va a haber un shock, va a ser un shock hipovolémico, ¿no? Por desequilibrios y electrolíticos, por hemorragias severas, también cuando una persona recibe un choque de energía, traumatismos cráneoencefálicos, cuando tiene un golpe a nivel cerebral, cuando tiene una hipotermia profunda o a su vez tiene un ataque cardíaco, ¿ya?
Ahora, si un paciente, ¿verdad? Si un paciente hemos evaluado que esté en una parada cardiorrespiratoria y ya les indiqué, ¿no? La persona no responde. Le preguntamos, señor, ¿se encuentra bien? Señor, ¿cómo se llama? Señor, entonces, si nosotros ya le hemos hecho estos tipos de evaluaciones, ¿no? Si ya también vemos que el paciente tampoco no respira y también le hemos hecho la evaluación de que tampoco tiene pulso, usted ya sabe inmediatamente que este paciente está en una parada cardiorrespiratoria. Y usted ya sabe que tiene que iniciar las compresiones. Ya vamos a hablar de las compresiones. Pero para que sepa, son 30 compresiones y 2 insuflaciones, para que me puedan entender, boca a boca, ¿no? Esta boca a boca podemos nosotros eliminarla, ¿no? Si es que no contamos nosotros con una mascarilla facial para protegernos, ¿no? Porque recordemos que no vamos a poner nuestro contacto con nuestra boca a una persona que es desconocida, ¿no? Eso es algo que no debemos de hacer, ¿no? Entonces, si esta persona ya hemos reconocido y ya vamos a iniciar el RCP, debemos nosotros solicitar, ¿verdad? Ya hemos dado anuncio a la ambulancia nos indica que ya está cerca, pero recordemos que en todos los países, no solamente aquí en el Perú, sino también en todos los países, Venezuela, Colombia, Ecuador, lamentablemente el sistema de emergencia no viene tan enseguida, ¿no? No exige, bueno, hasta ahora han llamado a la ambulancia y la ambulancia ya llega a 1 minuto o 5 minutos, o no, muchas veces demora, ¿no? Entonces, la vida de esta víctima está en sus manos. Entonces, usted inmediatamente lo que tiene que hacer, ya una vez que ya ha dado notificación a la ambulancia, es pedirle a la persona que esté cerca, ¿no? Por favor, búsqueme un DEA, ¿no? Un DEA. Ahora los DEAs están en centros comerciales, los DEAs están en las escuelas, las DEAs están en los colegios, ¿no? Por favor, acérqueme un DEA. El DEA va a ser el único aparato, porque es un aparato, como vemos en la imagen, que va a poder hacer una descarga eléctrica directo al corazón y podemos sacar al paciente en ese estado en que está, ¿verdad? Pero me pueden decir, doctora, es que vivo en el campo y no existe, no hay. No importa. Con que usted le haga las 30 compresiones sin parar, ¿verdad? Eh, Usted le puede salvar la vida a esta persona, ¿no? A esta víctima. Ahora, les he dejado la imagen para que ustedes puedan ver. Estos DEAs son aparatos que se llaman aparatos también semiautomáticos. No hay manera que nos podamos perder, no hay manera que podamos decir, doctora, es que no, nunca lo he visto, nunca lo he usado, ¿qué hago si lo tengo enfrente? Es muy fácil, ¿no? Tal cual como lo vemos. Esto va a tener 2 botones, la mayoría tiene 2 botones. Ahora hay unos automáticos que ni siquiera tienen el botón para que usted lo aplaste, solamente tienen un pequeño botón de inicio, ¿ya? Entonces podemos ver que hay un botón de encendido, usted tiene que encenderlo, ¿verdad? Y ahí podemos ver que hay unos parches, ¿no? Esos parches va a tener que colocarlo una parte superior y la otra la parte inferior, ¿verdad? Del tórax del paciente, ¿verdad? Y vamos a ver que hay una pantalla. Esta pantalla es la que nos va a indicar y va a hacer la lectura del corazón, ¿no? Y va a existir un botón de descarga y siempre estos aparatos, escúchelo bien, tiene altavoz, ¿ya? Este aparato le va a decir qué hacer. Le va a decir, para empezar los parches, ¿verdad? Van a tener una imagen, esta es una imagen universal, donde le va a decir dónde usted ponga los parches, ¿no? Que por lo general va a ser en la parte superior del tórax, por la parte del pecho, y la otra pues en la parte de la costilla, ¿no? Debajo de la glándula mamaria, ¿no? Por la parte de la costilla, uno derecho y uno izquierda. Lo va a indicar, usted lo único que tiene que hacer es pegarlo, inmediatamente este aparato va a analizar el corazón, va a analizar la electricidad del corazón y le va a decir, aplaste el botón de descarga. Ahora también hay otros que ni siquiera le dicen que aplaste el botón de descarga, pero le indica,
no toque al paciente, aléjese. Cada vez que el aparato hace estas descargas, usted debe de apartarse, ¿no? Pero igual el aparato le va a decir, ¿no? No toque al paciente. Bien. Bien, ahora, si usted se encuentra con una persona que esté inconsciente, ya sabemos, ¿no? Hacemos inmediatamente el ABC, ¿verdad? Donde no tiene pulso, no respira, está inconsciente, por favor, ya sabe, ¿no? Debe de usted realizarle el RCP, que consiste en las 30 compresiones torácicas, ¿no? Ahora, toda esta valoración de que si está consciente, si no está consciente, si respira, si tiene pulso, usted lo debe hacer en 10 segundos. Por eso es importante, si ustedes van a brindar primeros auxilios o son instructores de primeros auxilios en RCP, mi recomendación, por favor, es que ustedes asistan, ¿verdad? O vean muchos videos de cómo ustedes deben de hacer estas compresiones, ¿ya? Bien, ahora, ¿cómo se hacen las compresiones? Tal cual como está en la imagen, tal cual como las he dejado, ¿verdad? Eh, si usted no localiza el reborde costal, ¿verdad? No se complique, ¿ya? Es exactamente en el medio de los dos pulmones o en toda la mitad del tórax, ¿ya? Importante, usted debe hacer las compresiones con el talón de su mano, preferentemente de la mano que usted más domine. Y debe usted entrelazar su mano con la otra mano abrazándola, ¿ya? Tal cual como está en la imagen, ¿no? Ahora, dentro de otra referencia para que ustedes sepan dónde deben de colocar sus manos, pueden hacerlo, tener la referencia de las tetillas, ¿no? De las glándulas mamarias, del pezón, ¿no? En toda la mitad de las dos tetillas o de las dos glándulas mamarias, ahí es donde usted va a realizar las 30 compresiones, por favor, 30. Las compresiones, ¿cómo las va a realizar? Debe de hacerlos con los brazos rectos. Si usted no hace los brazos, si usted no hace las compresiones con los brazos rectos, créame que no sirve absolutamente de nada, ¿ya? Y siempre va a tener que estar en perpendicular al cuerpo de la víctima, tal cual como usted ve en la imagen. Ahora, si es una persona adulta, ¿verdad? O si es ya un adolescente, usted va a realizar las compresiones con sus dos manos. Ahora, si estamos hablando de un niño, no un niño de 8 o 9 años, usted va a hacerla únicamente con una sola mano, ¿ya? Una sola mano. Ahora, si estamos hablando de un lactante, ¿no? De un niño de un bebé de 1 año, ¿no? No lo va a hacer ni con las dos manos, peor lo va a hacer con una mano. ¿Con qué lo va a hacer usted? Con un dedo o dos deditos, ¿ya? Bien, entonces una vez que nosotros ya hemos hecho, ¿verdad? Hemos realizado las 30 compresiones, ¿verdad? Las 30 compresiones. Recordemos, las dos insuflaciones que son boca a boca, únicamente esto ya dejémoslo para el personal entrenado, ¿no? Porque ustedes no van a contar con una mascarilla. Ahora, si son instructores y van a realizar esta capacitación en una escuela o un colegio, por favor, ¿no? Igual llevarlo la mascarilla facial para que los alumnos puedan ver, ¿no? Y apreciar y ustedes también sepan cómo se hace la insuflación. Únicamente es una mascarilla, ¿verdad? Que va a ser un sellado hermético y ustedes van a respirar por esa boquilla, ¿no? Y van a hacer dos. Ahora, ustedes me van a preguntar, doctora, ¿y en qué momento? Claro, usted realiza las 30 compresiones, ¿no? Realiza las 30 compresiones, realiza las 30 compresiones y el DEA, ¿verdad? El aparato le va a decir, pare las compresiones, el aparato va a esperar que usted haga las 30 compresiones. Es importante que siempre deben de contar en voz alta, 1, 2, 3, así hasta 30. Usted va a parar cuando el aparato le indique y usted se va a alejar, ¿no? Y ahí también va a poder recuperarse rápidamente, va a poder tomar un poco de fuerza, porque le digo, les comento, ¿no? Como algo de una experiencia,
de que pueden decir, es que son 30 compresiones, pero mayormente no son 30 compresiones y ya, ¿no? A veces son 30 compresiones hasta 10, 15, 20 minutos, hasta que venga la ambulancia o a su vez otra persona lo releve, ¿no? Entonces, si usted, ¿verdad? Está con otras personas y usted está haciendo las 30 compresiones, usted para, cuando ya sean 30, se detiene, el aparato que es el DEA reanaliza todo lo que la electricidad del corazón y ahí hace el relevo, ¿no? Entonces usted me va a decir, doctora, ¿y en qué momento paro? Recuerde, jamás va a poder parar, únicamente cuando ya está exhausto, no puede más usted porque esto cansa y eh, usted está exhausto y le va a pedir ayuda, ¿no? O a su vez usted se va a detener cuando ya haya llegado, ya esté la ambulancia o esté un personal entrenado, ¿no? Y también cuando el paciente vuelve en sí. Ustedes se preguntarán, doctora, pero ¿cómo sé cuando un paciente vuelve en sí? Es muy sencillo de saberlo, porque el paciente automáticamente de que estaba tirado en el piso, tendido, inconsciente, inmediatamente va a empezar a toser. Y ahí es cuando nosotros debemos de ponerlo en posición de seguridad, porque una vez que este paciente ya haya recuperado su pulso, su respiración, por ende su vía respiratoria ya está liberada, ¿verdad? Siempre debemos de ponerlo en esta posición de seguridad, como les indiqué, que siempre la pierna va a estar flexionada, ¿no? Porque puede existir que el paciente tosa o a su vez el paciente vomite, ¿no? Y pueda existir una broncoaspiración. Bien, ahora, ¿qué es la obstrucción de la vía aérea, no? Bien, la obstrucción de la vía aérea pueden existir en cualquier tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, una persona puede estar comiendo y se puede atragantar con su comida o a su vez algún tipo de objeto extraño, mayormente a quienes, ¿no? Siempre le pasan esto a los niños, ¿ya? Los niños, los bebés, por favor, mucho cuidado. Ellos son criaturas, seres humanos, indefensos, que ellos no saben ni conocen del peligro, ¿no? Bien, entonces la obstrucción de las vías aéreas siempre va a haber una obstrucción de la garganta, puede existir de la laringe o puede existir de la tráquea, ¿no? Sea esto por alimentos o por cuerpos extraños, como les mencioné, y va a haber una maniobra, que es la maniobra de Heimlich. Esto es una maniobra universal, que ya la vamos a hablar. Importante, cuando una persona se está asfixiando porque se está atragantando, sea esto por un objeto extraño o por un alimento, siempre debemos nosotros motivar a la persona a que tosa, ¿no? Porque al momento de que tose, esa persona va a ejercer mucha fuerza y puede desobstruir, ¿no? De forma natural desobstruir esta vía aérea, ¿no? La laringe o la faringe donde esté dicho objeto o dicho alimento. Jamás debemos intentar introducir algún tipo de... Bueno, los dedos lo podemos hacer siempre y cuando sea algo superficial, ¿no? Pero jamás algo dentro. Bien, entonces para prevenir este problema, esta emergencia médica, no debemos de dejar a los niños con juguetes, por ejemplo, o juguetes, pero objetos, ¿no? Como por ejemplo botones, semillas, globos, o mayormente lo que más sucede en ellos son monedas, ¿no? No permita que los niños jueguen cuando están comiendo. También eso es importante, ¿no? No darle a los niños alimentos, por ejemplo, con cáscara o con huesos, ¿no? Siempre evitar que los niños al momento de dormir, ¿verdad? No estén comiendo dulces o goma de mascar, ¿no? Porque están acostados y se pueden atragantar, ¿no? Jamás debemos taparle la cara a los niños de que ni dejar a su alcance cobijas pesadas o almohadas grandes porque también se pueden asfixiar, ¿no? Bueno, y en caso de adultos, ¿no? Lo único que debemos nosotros hacer antes de realizar la maniobra es
hacer que tosa. Al momento de que exista una asfixia o un atragantamiento, inmediatamente va a haber un paro respiratorio. Ya importante, que esta es la causa más frecuente, un 99% de las paradas cardiorrespiratorias, que se hace por, o que se da por una obstrucción de la vía aérea, ¿no? Que ya les he mencionado que puede ser por objeto, puede ser por alimento, y es una de las principales causas de muerte, ¿ya? Porque recordemos que la caída de la lengua va a hacer que este paciente o esta víctima se quede inconsciente, ¿no? Y va a entrar en una parada respiratoria. Bien, ahora, ¿cuál es la maniobra de Heimlich? ¿Verdad? Para poder aplicar esta maniobra de la vía aérea, recordemos que esta tiene que estar obstruida totalmente. ¿Ya? No podemos hacer la maniobra de Heimlich sin antes haber evaluado. Recordemos que esto es, bueno, para que ustedes puedan reconocer esto es fácil, ¿no? Esta imagen que les he puesto aquí es la imagen muy clara. Esta es la imagen muy clara de una víctima que se está ahogando, que se está atragantando, que va a perder la voz. Inmediatamente esta persona se va a quedar sin oxígeno, ¿no? Y siempre se va a agarrar el cuello, siempre. El 99,9% de las víctimas se va a agarrar el cuello, ¿no? Entonces se va a tirar al piso. Entonces, cuando se tira al piso, ya es un mal síntoma, un mal signo de que va a entrar en una parada cardiorrespiratoria. Usted lo que tiene que hacer es mantener la calma y decirle, tose, tose, que tosa lo más fuerte que pueda. Ahora, si dicho esto, va a toser, ¿verdad? ¿Qué va a hacer usted? Usted se va a colocar detrás del paciente, ¿verdad? Va a colocarse detrás del paciente y lo va a abrazar, ¿verdad? Lo va a abrazar. Y es importante que también debemos darnos cuenta. Si, por ejemplo, si es un adulto, vamos a nosotros a abrazarlos con nuestras dos manos, ¿no? Ahora, si es una persona que está embarazada, usted no va a poder abrazarlo porque recuerde que al momento de abrazarlo, usted va a hacer un puño y va a dar pequeños golpes hacia atrás y hacia arriba en el abdomen, ¿no? En el estómago. Cuando son mujeres que están embarazadas, lo va a hacer en el tórax, o sea, en la parte superior. ¿Ya? Bien, ahora, antes de que me olvide y para poder hablar un poquito más a fondo de esto, les voy a indicar qué debemos de hacer, ¿no? Bien, ahora, como ya les mencioné, ¿no? La maniobra de Heimlich. ¿Qué hacemos, por ejemplo, si estamos frente a un caso de asfixia, ¿no? Aquí les he puesto la imagen. Vamos a tratar de visualizar, ¿no? Para poder indicarles, ¿no? Lo primero que ustedes deben de hacer es deben colocarse detrás de la víctima, detrás de la víctima. Van ustedes a colocar sus brazos bajo los brazos de la persona. Para que ustedes puedan entenderlo, tienen que abrazar. Y van a llevar sus manos a la altura del ombligo, como vemos en la imagen, ¿no? Reclinamos a la víctima hacia adelante, asegurándonos que su cabeza quede hacia abajo, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos nosotros nuestras manos, ¿verdad? Que tienen que estar empuñadas sobre el ombligo, ¿verdad? Justamente en la línea media del abdomen, colocamos la otra mano que está abierta sobre la mano empuñada, ¿no? Entonces ahí nosotros lo que vamos a hacer es apretar fuerte hacia adentro y hacia arriba, ¿no? Con el fin de producir una especie de tos artificial, ¿no? Ahí vamos a poder, en eso consiste la maniobra de Heimlich, ¿no? Y vamos a repetir esta maniobra las veces que sean necesarias hasta que elimine el cuerpo extraño y la víctima
o a su vez, ¿verdad? Vamos a parar cuando ya la víctima haya ya perdido el conocimiento, ¿no? Y ya está tirada, ya prácticamente la víctima se desmaya, ¿no? Y ya vamos a iniciar con el RCP. Es importante que cuando vamos a realizar esta maniobra la apliquemos rápidamente, ¿verdad? Ahora, ustedes me pueden preguntar, doctora, ¿qué sucede si yo estoy sola? Ya he reconocido que estoy frente a un atragantamiento, estoy atragantada con un camarón, ¿no? ¿Qué hace usted ahí? Usted debe de colocar el puño de arriba del ombligo mientras que sostiene el puño con la otra mano, ¿no? Entonces, coloca su puño, ¿verdad? Recordemos que tenemos dos manos y un puño arriba del ombligo mientras que sostiene el puño con la otra mano, ¿no? Nos vamos a inclinar sobre una silla, ¿verdad? Si tenemos una silla, o a su vez una silla o el filo de una mesa, ¿no? Y lo hacemos con fuerza, ¿no? Y siempre presionando, ¿no? Como que el cuerpo vaya hacia arriba. Ahora, ya les saben, ¿no? Si estamos frente a una embarazada, lo debemos de hacer en la parte superior, ¿verdad? Bien. Bien, ahora, heridas y hemorragias, ¿no? Otro de los puntos importantes de los primeros auxilios. Bien, es importante que conozcamos que las heridas y las hemorragias Bien, recordemos que las heridas en tejidos blandos son los problemas más comunes en las atenciones de los primeros auxilios, ¿no? Entonces, estos tipos de lesiones pueden causar un grave daño, incapacidad, incluso hasta muerte, ¿no? Entonces, una herida es toda aquella lesión que va a ser producida por un agente externo o a su vez internos o externos que involucren al tejido blando. Ahora, ¿cuántos tipos de heridas vamos a tener? Vamos a tener dos tipos de heridas. Las heridas abiertas, fácil, ¿no? Son a todas aquellas que vamos a poder nosotros observar, ¿no? Y vamos a poder observar la separación de los tejidos blandos. Ahora, las heridas cerradas son las más preocupantes porque nosotros no vamos a saber qué tipo de, de magnitud de verdad de hemorragia pueda existir dentro de esta herida, ¿no? Por ejemplo, en las colisiones vehiculares, el hígado es aquel que produce mucha hemorragia, una hemorragia masiva, y mayormente las víctimas mueren, ¿ya? Entonces, las heridas cerradas son aquellas que nosotros no vamos a poder observar y son aquellas que se van a acumular debajo de la piel. También pueden estar en cavidades, ¿verdad? Por ejemplo, un traumatismo abdominal o a su vez esta hemorragia puede también estar en las vísceras, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué debemos hacer? Importante, debemos retirar la ropa que cubra la herida, ¿verdad? Para poder nosotros visualizar, ¿no? Si se ven los tejidos blandos, si vemos huesos, ¿no? Bien, importante. Debemos nosotros siempre utilizar guantes, ya como les había indicado. No podemos nosotros no podemos exponernos, ¿no? Frente a sangre o a fluidos, ¿verdad? Porque también podemos contaminar también la herida, ¿no? Recordemos que las manos son sucias y están llenas de microorganismos tales como bacterias, ¿no? Bien, importante, cuando vamos a hacer la limpieza de una herida, siempre debemos hacer con gasas, ¿no? Con gasas que estén esterilizadas. Podemos utilizar solución salina, pero si no tenemos solución salina, ¿qué nos indican los protocolos frente a una herida? Abundante agua y jabón, ¿verdad?
Con agua y con jabón usted quita el exceso de grasa, perdón, el exceso de sangre y el exceso de tierra que pueda tener, ¿verdad? Si tiene un agente antiséptico, perfecto, lo utiliza. Pero si no, puede aplicar yodo también. Importante, y una vez que nosotros hemos realizado primeros auxilios, que consiste en abundante agua y jabón, ¿verdad? Debemos nosotros siempre cubrir la herida. ¿Y con qué lo vamos a cubrir la herida? Con gas. Ahora, me dice doctora, pero resulta ser que en este momento no tenía gas. Lo puede realizar con una tela, ¿verdad? Una tela o un pañuelo, pero importante, que esté limpio, ¿no? Porque si no vamos a infectar y va a ser una complicación. Importante, no debemos, por favor, aplicarles ningún tipo de remedio casero, ¿no? A veces que le pusieron aceites, que le pusieron la clara de huevo o que taparon la herida, muchas veces escucho con carne. No, por favor, no, por más efectivo que para usted crea que sea, no lo haga, por favor, si no repita esas mismas esquemas que están incorrectos. Bien. No se debe aplicar medicamentos, no se debe aplicar, no debe aplicar medicamentos ni tampoco antibióticos, ¿verdad? ¿Por qué? Para empezar, recordemos que solamente el médico puede recetar medicamentos, ¿ya? Únicamente el médico. Entonces tampoco debemos antibióticos porque no debemos de hacerlo. Ahora, mayormente siempre la gente piensa que los antibióticos son para todo. Usted no sabe si usted está frente a un paciente que sea alérgico. Hay pacientes que son alérgicos hasta el paracetamol o que sea alérgico a la aspirina. Muchas veces las personas siempre dicen, no, es que se fue en hemorragia y ya le dio una aspirina. Ya, no debe de hacerlo. Porque imagínense, esa persona está frente a una herida y de repente usted le dio una medicación, este paciente hace una reacción alérgica que por ende va a ser un shock anafiláctico. Un shock anafiláctico es aquel que le va a obstruir, va a tapar las vías respiratorias y este paciente por una herida sencilla terminó teniendo una parada cardiorrespiratoria y puede morir. ¿Ya? Así de sencillo para que me puedan entender. Algo tan sencillo se puede complicar y puede llegar a ser hasta mortal. ¿Ya? Por ejemplo, bueno, esto es un ejemplo real. Yo trabajo en una minería, ¿verdad? Y la mayoría siempre a veces les indico, ¿no? A veces los guardias de seguridad, siempre les estoy teniendo capacitaciones con ellos, ¿no? Pero a veces las personas tienen como muy arraigadas ciertos conocimientos de sus abuelitos, ¿no? Entonces, por más a veces no quieren entender. Ya entienden los pacientes o las víctimas, bueno, los pacientes, lo entienden ya cuando se ha complicado, ya cuando ya ven la cosa seria y dicen, ay, es verdad, ¿por qué no hice caso? Eh, ya vamos a ver más adelante. Este señor tuvo una quemadura, ¿no? Para no olvidarme la línea en que estaba. Este señor tuvo una quemadura, eh, se le hizo una ampolla, el señor cogió la ampolla y yo diciéndole que no se la reviente, él se reventó la ampolla, obviamente en su casa. Nosotros usamos botas, ¿no? Entonces, imagínense, se reventó la bota, el señor se estuvo metiendo una aguja, se puso alcohol, ¿ya? Y bueno, él no dijo nada, esperó que se le complique. Después de eso se le volvieron a hacer otras ampollas. Después de estas se le hicieron como unas costras, que es normal que se hagan costras. Y el señor con un tabaco, con un cigarrillo, se quemó sus propias costras. ¿Qué hizo él? Se le infectó, él estaba callado, no quería decir, me imagino yo, porque ha de haber dicho, la doctora me dijo que no hiciera y lo hizo. Estuvo callado, no dijo nada. Y fue porque yo noté que le estaba cojeando, no podía caminar, luego algo le pasa a este señor. Ya me tuvo que decir la verdad, a lo que se sacó la bota, él mismo de la quemadura, porque según él me indicaba que toda la vida eso lo habían hecho sus abuelos, y tenía un hueco que estaba muy profunda y esa herida, que era una herida superficial, se hizo una herida profunda. El señor tenía infección, ya el señor ya tenía fiebre, ¿verdad? Entonces, bueno, gracias a Dios pudimos captar a esta persona rápido, ¿no? Pero imagínense, si él seguía callado y si no le hubiésemos dado la atención,
El señor tranquilamente podía haber hasta perdido, un chico joven de 23 años, hubiese perdido hasta el dedo, la pierna. Entonces, por favor, no realicemos, eh, no realicemos ningún tipo de práctica que no esté dentro de lo que pueda indicar un personal de salud. Bien, ahora, ¿qué son las hemorragias, no? Las hemorragias dentro del concepto es que va a ser la salida de sangre de los conductos o vasos por los cuales circulan, ¿no? Recordemos que todo nuestro cuerpo está lleno de conductos, de vasos, de venas, ¿verdad? Y una hemorragia es la salida que implica la pérdida, ¿no? Gradual de sangre, lo cual puede ser controlada o a su vez que no pueda ser controlada y es masiva, ¿no? Entonces, las hemorragias ¿cómo vamos a detener una hemorragia, no? Primero, sencillo, ustedes deben de localizar cuál es el lugar preciso, ¿no? ¿Dónde está la pérdida de sangre, ¿no? Debemos nosotros descubrir esa zona y debemos de ejercer una presión directa. ¿Cuánto tiempo vamos a tener esta presión directa? Alrededor de 5, 10 minutos. Y es importante que hagamos esta presión con una compresa, ¿ya? Ahora, si está muy llena de sangre, es un indicativo que ya es una hemorragia masiva, ¿verdad? Entonces, nunca debemos nosotros de quitar, ¿verdad? De quitar esa compresa, sino es que a su vez vamos a colocar otra encima. Bien, entonces nunca debemos retirar la primera compresa, ¿no? Debemos nosotros colocar la segunda compresa, o sea, encima, para así evitar deshacer los coágulos, ¿no? Que se va a empezar a formar, que eso es algo normal. Bien, ahora, en última instancia, ¿verdad? Que es lo último que se debe hacer, es colocar hielo, podemos colocar el hielo. Jamás debemos poner hielo directo, sino debemos ponerlo dentro de un guante o dentro de un trapo, envolverlo con un trapo o una bolsa, pero que esté limpia, alrededor de la zona afectada, ¿no? Esto se llama crioterapia, ¿no? Alrededor de la zona para cohibir la hemorragia, ¿no? Pero siempre debemos nosotros hacer un vendaje compresivo, ¿no? Pero igual pues moderado, porque no vamos a obstruir la circulación. Ahora, el tema del torniquete. Bueno, el torniquete estaba contraindicado, ya el torniquete ya había salido ya había estado fuera de uso, ¿no? Pero ahora las nuevas actualizaciones nos indican que sí se puede realizar torniquete únicamente en amputaciones y únicamente debe ser pues por el personal de salud y tiene que ser este torniquete, ¿verdad? Debe de aplicárselo y debe ser revisado cada 2 horas, ¿no? Bien, ahora, si la hemorragia es interna, usted tiene sospechas que debe hacer inmediatamente llevar a la persona, trasladarla lo más rápido posible al centro médico, ¿no? A un hospital o una clínica. En caso de objetos incrustados, por ejemplo, ¿no? Una colisión, el vidrio del parabrisas o un cuchillo, un objeto, cualquier objeto que esté incrustado dentro del organismo, dentro de las vísceras, ¿no? Jamás usted debe de intentar retirar. Ya, no lo pueden hacer. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en la ambulancia y yo llego, ¿no? A un evento, ¿no? Y yo estoy viendo, por más que yo sea médico, por más que yo esté entrenada, yo veo observo y analizo que un parabrisas un pedazo de vidrio está incrustado en el hígado, yo no lo puedo tocar, ni lo puedo mover, no, para nada. ¿Ya? Bien, ahora los esguinces. Los esguinces, ¿qué son los esguinces? Los esguinces es la separación momentánea
de las circulaciones artificiales, provocando una lesión, una ruptura total o parciales de los ligamentos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver en la imagen cómo es un ligamento normal, cuando hay de grado 1, que es un desgarro, que se lo puede ver solamente a nivel microscópico, el grado 2 ya es un desgarro parcial, y un grado 3 ya es una ruptura total, ¿no? Que ya va a necesitar intervención quirúrgica. Bien, entonces dicho esto, ya sabemos, ¿no? Una luxación es un desplazamiento persistente de una superficie articular fuera de la cavidad o espacio, ¿no? Como vemos en la imagen, ¿no? También es conocida como una dislocación. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser los signos claros de un esguince o una luxación? Recordemos, en la zona donde va a ser la luxación va a tener rubor, ¿no? Rubor, o sea, el color, ¿no? El color va a estar rojo, va a haber mucho dolor intenso, va a haber una inflamación, una tumoración en la zona afectada y va a existir calor, ¿no? En esa zona se va a sentir caliente, ¿no? Y obviamente va a haber una hipersensibilidad en la zona, ¿no? Porque va a haber muchísimo dolor. Entonces, la víctima no va a querer que usted le toque. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Importante, ojo, es lo que primero que debemos tener claro. No debemos hacer ningún tipo de masaje, ni aplicar ungüentos, ni pomada, ni el aceite de mi abuelita. No, no se debe de hacer, ¿verdad? Colocar siempre en reposo la articulación afectada, tal cual como vemos en la imagen. Y no debemos tocar, manipular. Muchas veces la gente, perdón con lo que voy a decir, pero es así. La ignorancia, recordemos que todos somos ignorantes en algo. Por ejemplo, yo soy una ignorante frente a frente a un abogado, frente a un ingeniero, ¿no? Entonces, hay mucha gente ignorante que no conoce de la medicina que va donde el señor sobador. No deben de hacer eso. El sobador lo que hace es mover la zona afectada y muchas veces después existen esos callos que le llaman o esos bultos, no deben de hacerlo. O sea, usted lo que tiene que hacer es inmovilizar, no tocar y que el miembro afectado descanse, ¿verdad? Y que evite las zonas de carga, ¿no? O sea, carga de peso. Por ejemplo, si estamos en la pierna, como usted ve ahí, relájese, descanse, póngase una almohada, no se toque. ¿Ya? Puede ponerse compresas frías, pero no estarse sobando. Ahora, ¿qué son las fracturas? Las fracturas es la pérdida de continuidad del tejido óseo. Importante, sea total o parcial. Ahora, las fracturas se pueden darse a esto por un golpe directo, ¿verdad? O también indirecto, ¿no? Puede ser por algún tipo de caída o a su vez algún tipo de impacto o algún tipo de torsión brusca. ¿Ya? Esto es una fractura. Ahora, es importante que conozcan ustedes que van a haber tipos de fracturas. ¿Ya? Por ejemplo, una fractura cerrada es aquel que el hueso no sale de la piel. ¿Ya? Y es aquí cuando va a ser difícil de que ustedes puedan reconocerla. ¿Ya? Muchas veces estamos frente a una fractura y la gente dice, no, es que voy donde el sobador. No, ya la fractura ya está y puede hacer que el sobador rompa más el hueso. Recordemos que un hueso se puede romper de 2, 3, 4, hasta 6 partes, ¿verdad? Las fracturas abiertas es cuando el hueso sale, rompe la piel y ustedes van a poder verla, ¿ya? Ahora, una fisura es una fractura leve en donde el hueso sufre una fractura parcial, sin que los bordes se separen totalmente, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los síntomas y los signos frente a una fractura? Va a haber dolor, el dolor va a ser muy intenso, va a haber calor, va a haber una deformación clara, visible de esto, ¿verdad? Y va a haber una pérdida del funcionamiento, ¿no? La persona no va a poder caminar o la persona no va a poder mover bien su parte afectada, ¿no? Y va a haber calor. Siempre va a haber calor en esta zona afectada, ¿no? Y claramente pues va a haber una inflamación y una tumoración que es normal. Bien, ¿qué debemos de hacer? Por favor, no mover a la víctima, ¿ya?
Si hay una hemorragia que puede existir, usted lo único que tiene que hacer es hacer una presión indirecta o a su vez colocar una bolsa de hielo, ¿no? No tratar de acomodar el hueso roto, como ya les indiqué. Recordemos que va a haber muchísimo más dolor y usted va a hacer que va a cometer un grave error de va a existir va a haber, se va a agravar la lesión, ¿no? Como le indiqué, la fractura se puede hacer 3, 4, puede fracturar este hueso. Ahora, las lesiones por calor, ¿no? Recordemos que las quemaduras, ¿verdad? Es el daño o la destrucción, perdón, la destrucción de la piel o de los tejidos profundos, ¿no? Pero no solamente de la piel. Ya vamos a hablar de las quemaduras, los tipos de quemadura. La quemadura puede llegar hasta el músculo, puede llegar hasta el hueso. Importante, no solamente puede existir una quemadura por calor, también por frío, ¿no? Y también por diferentes tipos de agentes. Por ejemplo, agentes físicos, químicos, eléctricos. Cuando hay una lesión, importante que sepamos esto, siempre va a haber una deshidratación súbita y ahí es cuando la persona muere, ¿ya? Porque es potencialmente mortal. Una quemadura es potencialmente mortal, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos tipos de quemaduras tenemos? Ya estamos por finalizar la clase. La quemadura tenemos el primer grado. ¿Cómo sabemos cuándo es el primer grado? Porque solamente va a afectar la capa superficial de la piel, cuya curación va a ser espontánea, que alrededor de 3, 5 días, y no produce ningún tipo de secuela. Generalmente es causada por largas exposiciones solares. Por eso es importante que en nuestro país, en el Perú, bueno, y en la mayoría de nuestros países latinoamericanos, el sol, las radiaciones son muy fuertes. La importancia siempre, ustedes que son instructores, siempre, por favor, recomienden la protección solar, ¿verdad? Ahora me preguntarán, doctora, tengo una quemadura de primer grado, ¿qué hago? Estaba cocinando y me quemé con una olla. ¿Qué usted tiene que hacer? eh, Directamente, no, perdón, va usted a colocar donde tiene la quemadura, debajo del grifo de agua o de la llave, pero que no sea de la forma directa, ¿no? Porque va a quemar mucho, va a doler, ¿no? Y ahí va a quedarse durante 10 minutos, 10, 15 minutos, que le caiga esta agua fría, ¿no? Esta agua fría. Jamás se coloque hielo o bolsas de hielo, no, eso es peor. Ahí hace que va a hacer que se dé ampollas o va a quemar usted mismo la piel. Ya, el hielo quema. Recordemos que las quemaduras también se dan por frío. Entonces, únicamente 15, 20 minutos usted deja que le caiga el agua de la llave en la quemadura. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser los síntomas? Claro que va a existir un ardor, eso arde, y va a haber una inflamación, pero es moderada, ¿no? Y sobre todo en el sitio de la quemadura, pues va a estar muy roja. Ahora, la quemadura grado 2 es aquella que afecta la segunda capa de la piel y es aquella que va a provocar ampollas, ámpulas o fictenas, y como vamos a reconocer es que va a haber mucho dolor, ¿verdad? Normal, el color va a ser rosado, rojo brillante, ¿no? Estas son las quemaduras, como vemos aquí, se van a dar estas vesículas. Por favor, no traten de romperlas. Ellas espontáneamente van a espontáneamente van a romperse, espontáneamente, ¿no? Ya aquí en una quemadura grado 2 y grado 3, ya aquí esto es netamente médico. El médico tiene que valorar esta quemadura, ¿verdad? Y aquí el médico le va a mandar pomadas de quemaduras, va a mandar antibióticos, va a mandar para el dolor. Ahora bien, una quemadura de tercer grado. ¿Verdad? Aquí ya afecta toda la piel, ha afectado músculos, huesos, nervios, tendones. Y aquí es un color blanco, carbonizado. La piel ya perdió totalmente la elasticidad. No existe, esto es importante, ya no tienen aquí estos pacientes dolor. ¿Por qué no tienen dolor? Porque ya la quemadura ha destruido, ha quemado los nervios, todas las terminaciones, ¿no? Eso usted se puede preguntar, Dios, como ven en la imagen, ¿no? La imagen es un poco impactante, pero esto es una quemadura de grado 3.
usted puede decir, pobrecito, debe dolerle mucho. No, él no siente dolor, ¿ya? No tiene ya terminaciones nerviosas, están quemadas. Bien, este tipo de quemaduras se puede producir por elementos prolongados calientes, cáusticos o por electricidad. Importante, recordemos que cuando hay una quemadura de tercer grado, mayormente de las personas ya tienen quemaduras a nivel de laringe, faringe y esófago y ya hacen una parada cardiorrespiratoria. Entonces, estos pacientes, eh, su estadística de sobrevivencia es muy baja. Bien, entonces, ¿qué debemos hacer, no, ante este tipo de quemaduras? Primero, tranquilizar al lesionado, ¿no? Remover la ropa, importante, que no esté pegada, porque si nosotros observamos que la quemadura está encima de la ropa y usted quiere retirarla, usted lo que va a hacer es que va a arrancar piel y músculo con todo. Entonces, no trate de tocar, ¿verdad? Ahí lo que usted puede hacer, ¿verdad? Si es una quemadura de grado 1, como ya les dije, ¿no? Puede poner abundantemente agua de la llave. Lo segundo que usted puede hacer frente a una quemadura es cubrir la herida con algún tipo de apósito estéril, ¿verdad? Y llevarlo inmediatamente, ¿no? Llevarlo inmediatamente a una casa de salud. Importante, tampoco es lo que siempre veo en estos pacientes cuando tienen quemadura, es que le dan de tomar agua. O sea, piensan también que la quemadura, al momento de darles agua, como, no sé, como que van a detener, pero lo que hacen es complica más al paciente. Bien, queridos estudiantes, hemos llegado al final. Este es el momento, por favor, si tenemos preguntas, si tenemos dudas o algún tipo de inquietud, lo podemos resolver mediante el chat. Los leo. Bien, si no tenemos duda alguna, agradecerles a cada uno de ustedes por este tiempo, por esta hora y media que hemos tenido de clase, por su tiempo. Y bueno, igual voy a dar 2 minutitos para que puedan escribir, ¿ya?